Hola, soy Concha Cunay y os voy a hablar hoy de las constelaciones familiares. Las constelaciones son, como dice, es una herramienta que te permite, que te da una mirada transgeneracional y poder mirar asuntos más allá de la vivencia personal. Como la palabra dice, constelaciones se refiere a esa, hablamos de constelaciones normalmente de las estrellas y nunca mejor dicho, porque por esa conexión es como una red de redes donde se interactúan y se intercomunican y influyen. Si en una hay un movimiento, en el otro también. Entonces, si estiro de la cuerda, en el otro lado va a haber un efecto. Pues esa es lo que nos aporta las constelaciones familiares, esa mirada de que no somos solos. Aquí, por ejemplo, los antiguos de estas tierras, yo vivo en México, lo sabían muy bien cómo darle lugar a los ancestros y cómo normalmente, desde la forma de vida que tenemos, nos vemos como aislados y no es así. Igual que la fuerza de la vida, también en las constelaciones se habla de la conexión con la vida, nos viene a través de cómo hemos llegado. Hemos llegado a través de un padre y una madre, pero a su vez nuestro padre tenía otro padre y otra madre, nuestra madre igual, es toda un ramaje. Por eso también se simboliza mucho con un árbol, las constelaciones familiares, porque es esas conexiones. Entonces, igual que en el árbol, si no miro las raíces, la rama puede estar como débil. Entonces, en la medida que incorporamos esa información, y que igual que heredamos el color de los ojos, la piel nos determina de ahí genéticamente, también heredamos patrones emocionales o hechos que han ocurrido que generaciones después van a tener un impacto. Entonces las constelaciones nos permiten ver asuntos que se nos bloquean en la vida desde esa mirada, no solo desde nuestra vivencia biográfica, sino también de toda esa herencia que llevamos. Y lo que ocurre muchas veces es como vienen asociados a situaciones dolorosas, no tomamos, que es otro concepto de las constelaciones, es como que cortamos el flujo de la vida. Y ese paquete de información que nos viene, cortamos la puerta porque viene con dolor y al cortarlo, también cortamos el flujo de vida que viene con ello. Entonces, las constelaciones familiares nos permite tener una mirada más amplia, más de contexto de dónde viene y nos lleva también a esa mirada amorosa que nos permite comprender y colocar. Se habla, por eso también en las constelaciones familiares un punto importante es el orden. Bert Hellinger, que fue el hombre que trajo esta herramienta, mm, hablaba de los órdenes del amor. Hay como distintos niveles, entonces es como todo se hace por amor, pero son amores ciegos, desordenados, que cierran el flujo o lo estrechan el flujo de la vida. Si yo tomo con todo, acepto, lo puedo ordenar, la vida va. O sea, la metáfora del árbol es como muy, muy significativa. Entonces, bueno, a mí yo puedo decir que mis asuntos así como más densos tuvieron que ver y el incorporar la mirada transgeneracional me cambió la vida. Me permitió comprender y sobre todo me dio ligereza, me dio esa fuerza. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy identificada con una bisabuela que murió de parto. Eso me ha determinado en cómo me relaciono con los hombres, mi maternidad, mi jedad, que se dice también, mi forma de ser hija. Eh, la forma de abordarlo puede ser de muchas maneras, por contaros un poco para quien no tenga la experiencia.
Se puede hacer en grupo, que es como a mí me gusta hacerlo, o se puede hacer individual, que se hace con objetos que representan. La persona que quiere constelar habla de qué asunto y el constelador o consteladora con preguntas identifica con quién puede estar conectado. De ahí se sacan representantes, personas del grupo que salen, por ejemplo, puede ser, ya lo determina la persona que facilita, el padre, la madre, o pueden ser no solo de relaciones directas, de los vínculos, sino también puede ser un síntoma de una enfermedad, porque también eso refleja otras cosas. Entonces de ahí, cuando tú representas, te vienen sensaciones en el cuerpo o te dan ganas de acercarte a alguien o darte la vuelta o tienes poca fuerza o te viene una emoción. Entonces ahí digamos que el constelador o consteladora lee lo que está pasando y cuando ya tiene identificado el asunto, va a las frases de solución, que eso es otro de los regalos de esta herramienta, que en vez de quedarse en la herida va al flujo de la vida, va a la solución. Y ahí se dicen frases sanadoras que tocan como más profundo. Es difícil de explicar cuando no se ha tenido la experiencia, porque va a sanar más allá de nuestra mente, se habla del alma o incluso del espíritu. Porque te da una comprensión que no entiendes, pero algo dentro te toca y te lleva a ese lugar de paz. Las constelaciones familiares ha tenido como mucha evolución, han evolucionado. Tiene una parte esto que os cuento de las frases como ritualística, porque Bert Hellinger hizo como un compendio de diferentes terapias, pero él también estaba en África y también incorporó parte de esa sabiduría ancestral de cómo resolver. Es muy potente y normalmente lo que ocurre, por eso es que hay como exclusiones. En un nivel está como esa parte de la herida y para poder resolver o para poder sanar hay que irse como a otro nivel más profundo donde todos son partes, porque el sistema lo que busca siempre es el equilibrio. Pues casos como muy... En un caso que una madre se quedó como enganchada, yo qué sé, en la muerte de un padre. Entonces llega la hija y en vez de ocupar el lugar de hija, por eso se habla del orden, empieza a cuidar a la madre, porque eso no es consciente, eso es lo que tienen las constelaciones, que nos permite ver dinámicas inconscientes que están operando pero no vemos y que están conectadas con el vínculo, con esa relación primaria. Con el afecto también, pero mucho más allá. Tiene que ver con esa conexión de la vida. Entonces, en ese orden, el orden no es por ser más o menos, sino quién ha llegado antes, quién ha llegado después. Quien llega antes recibe de lo de atrás y da, ¿no? Es el flujo. Viene, recibo, lo incorporo y doy. Entonces, esos desórdenes se producen porque en ese flujo lo invertimos. En este ejemplo que os he puesto de la hija que a un nivel profundo puede sentir la pena de la madre, se pone como a cuidarla, se pone como en lugar de su madre, que igual no estuvo. Entonces ahí invertimos y nos situamos en lugares que no nos corresponde. Y ahí es donde cuando podemos decir que hay como peso, si tú estás en tu lugar vas a tener. Os pongo un ejemplo, a mí me pasaba, yo tenía problemas ahí en la autoridad, yo antes era maestra de escuela y hasta que tuve esta mirada internamente, porque más allá que la constelación ocurre fuera, el trabajo es un trabajo interno de darte una información nueva que te permite recolocar eso desde donde tú lo tenías internamente ubicado y repito que tiene mucho que ver con movimientos inconscientes y eso es lo que va a traer la constelación, lo trae fuera y entonces lo puedes mirar.
Entonces, volviendo a mi ejemplo, pues yo tenía conflictos siempre con la directora, por ejemplo, o director. Era, ¿por qué te quedas ahí como en dinam? Hasta que comprendí eso de quién es el grande, cuál es el pequeño, más allá de que tú podías estar en desacuerdo con, pero como aceptar, entender, y cuando pude colocarme, todo fue mucho más fácil. Eh, digamos que las constelaciones llegan a esas conexiones energéticas y a esos patrones que tenemos instalados. Entonces el cambiar nos permite también ese cambiar nuestro actuar y nuestra manera de colocarnos en los contextos que estamos. Porque sí que es cierto que nuestros patrones básicos se instalan en nuestra primera infancia, que es donde se construye la personalidad, y entonces esas dinámicas que generamos en nuestros primeros años son las que vamos a reproducir en los diferentes contextos. Por eso, igual la relación con mi padre no es solo la relación con mi padre, también se me va a poner en otras situaciones de mi vida donde yo interacciono con X autoridad según el contexto. Y el sistema siempre va a ir a la vida. Entonces nos lleva a comprensiones, a veces yo recuerdo un ejemplo, una constelación que había sido engendrado a una mujer, había sido violada por varias personas de otro país y ese dolor, porque en el alma, en nuestro interno profundo, sí ese vínculo, esa conexión con nuestro padre, madre biológicos está y lo reconoce. Entonces, cómo eso en un momento dado te revuelve, aunque tú no lo puedes comprender porque no tienes la vivencia directa. Entonces, en ese caso, por contaros cómo esto va más allá de las comprensiones, esa fuerza de la vida, tuvo que ir, o sea, no recuerdo qué problemas mostraba el hijo, como ir a buscar en ese país o de donde eran los que habían sido violados, como la mirada de ese padre, ni sabía quién, pero es desde busco esa mirada y en esa mirada me reconozco. Porque en esa medida de que yo corto, como en ese ejemplo, ¿no? Imaginaros un padre desconocido que engendrado, donde ha sido engendrado desde la violencia. Se excluye, evidentemente. Pero a otra parte nuestra es como poder reconocer ese vínculo más allá de las situaciones dolorosas que puedan contener. Es como limpiar y darle ese lugar a lo que es, más allá de que luego también no tengas por qué mm, eh, aceptar la parte que no es, pero el vínculo de la vida es tu padre, más allá de que sea más funcional o menos funcional. Entonces, reconocer eso y que te llega a través de él, ese flujo de vida, te permite colocarte. Entonces, en este caso, o sea, para mí aquel ejemplo o aquella vivencia fue muy impactante, ¿no? De otra mujer que trabajaba con el trauma ponía como metáfora, como en un lugar árido, en las rocas, puede salir una hierba. Es como a pesar de situación dura y venir a la vida es un acto de amor. Entonces, más allá, por ejemplo, ese ejemplo de violencia, de el haber traído, que además esa mujer, no me recuerdo, igual si no hubiera quedado embarazada. Nuestra mente puede ser loco, pero ha venido, está encarnado. Entonces es como dar ese lugar también, más allá de las circunstancias en que hayan ocurrido. Entonces es irse como a esa parte, te cambia la mirada, o sea, a mí las constelaciones familiares, más allá de resolver asuntos concretos, me hizo también tener una mirada diferente ante la vida, ante las relaciones humanas. Y en ese caso es siempre el sistema va a traerlo en generaciones después, lo que no se ha podido mirar, lo que no se ha podido integrar, alguien después lo va a manifestar. Entonces, hay asuntos que si no es desde esta forma o esa mirada transgeneracional, que no solo las constelaciones son una herramienta, pero hay otras,
puedes llegar a ver eso. ¿Qué más contaros? Pues yo os recomiendo que si no tenéis la experiencia os acerquéis y posiblemente se os abra un mundo nuevo, un mundo de poder llegar a ese lugar de paz en cómo te relacionas contigo y con tu sistema. También quita juicios, quita culpas. Es porque a su vez, porque esa persona actúa de esa manera, esa persona lleva otra historia y entonces el poder mirar todo el marco te da esa comprensión más amplia. Luego en las constelaciones familiares entonces puedes mirar como asuntos conectados directamente, me llevo mal con mi madre, mi padre, me cuesta mi hermana, pero también otros asuntos como puede ser el trabajo, las relaciones de pareja, por supuesto, que son vínculos directos, pero también la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que tenemos lealtades inconscientes, o sea, más allá de que yo no conozca o venga con un paquete de información de dolor, hay unas lealtades en ese vínculo. Entonces, cuando yo puedo mirarlo, esa lealtad, por ejemplo, hay asuntos que se miran con las constelaciones, los de los aniversarios. Por ejemplo, recuerdo un señor mayor que no podía dormir, se despertaba siempre de madrugada, no sé, pongamos a las 3 de la mañana. Cuando se miró en la constelación, se vio que alguien anterior a él, no sé, creo que era su padre, había estado en un campo de concentración y le tocaba llevar a los reos a la muerte a esa hora. Entonces, eso era lo que hacía que despertara. Entonces, cuando eso se vio, se honra ese hecho que pasó, se honra a los muertos, se honra el hecho, y eso es como que entonces se libera, se ordena, de hecho, después de esa constelación, ese hombre volvió a dormir y llevaba toda una vida. Entonces, por eso es como poder ir muy en esa red, en esa memoria transgeneracional, poder mirarte quién eres y encontrarte, porque en la medida que podemos tomar, como os decía, de las raíces toda la sustancia, todo lo que viene, ordenándolo, puedo también seguir en ese flujo. Así que bueno, os invito a quien no lo conozca a conocerlo, ya tener la experiencia y, posiblemente os abra puertas. Bueno, muchas gracias, os saludo y a quien tenga interés de conocerlo a través de mí os ponéis en contacto. Un abrazo.